En esta tercera parte vamos a describir también los otros tipos de oraciones según su naturaleza del predicado. Y para ello, lo primero es ver el tipo de oraciones según la presencia de un objeto que reciba la acción. Por ejemplo, el verbo leer acepta un objeto que reciba la acción de leer, al que vamos a llamar objeto leído. El verbo tener también acepta un objeto, el objeto tenido. El verbo esperar acepta un objeto, que es el objeto esperado. Por ejemplo, yo leí la Celestina. El objeto leído es la Celestina, lo acepta. Tener. Podemos decir, tengo miedo, por ejemplo, en el habla cotidiana. Yo lo tengo, ¿no? Es como si yo tuviese ese objeto que es el miedo. Esperar. Espero a mis sobrinos, ¿no? Los espero, o sea, los sobrinos son el objeto esperado. Decir también es un verbo que admite o que recae en un objeto, ¿no? Yo digo la verdad, el objeto dicho es la verdad. Atender también, hay un objeto atendido. Atendí a los pacientes, los atendí. Patrocinar también, patrociné los proyectos, ¿no? de los alumnos, ¿no? Patrocinar algo, patrocinar un objeto patrocinado, ¿no? Tiene un objeto patrocinado. Prevenir, hay objeto también prevenido, y asegurar, hay objeto asegurado. Asegura la puerta cuando salgas, ¿no? El objeto asegurado es la puerta. Entonces, aquellos tipos de verbos que admiten un objeto que reciba directamente la acción son verbos transitivos, y las oraciones también por ese motivo se llaman oraciones transitivas. Y por el contrario, aquellos verbos que no lo admitan, que no lo requieran, no requieran ese objeto, se llaman intransitivos. Por ejemplo, vivir. No hay un objeto vivido, ¿no? Aunque quizás si pensamos con algún pensamiento, vive la vida, podríamos decir, sí, ¿no? La vida se vive, pero eso es como algo, es un caso especial, esa frase, ¿no? Vive la vida. Cuando hablamos, no decimos yo vivo la vida, ¿no? Yo viví en tal lugar, nos referimos de manera intransitiva y no como señalando siempre un objeto, no lo señalamos. Ir, tampoco hay un objeto ido, ¿no? O sea, yo digo, yo voy al cine. ¿Cuál es el objeto ido? No vamos a decir yo soy el sujeto, no recae la acción en alguien. Yo realizo la acción de ir, pero esa reacción no recae en algo. En cambio, leer, yo leo la novela, yo soy el sujeto y la acción de leer recae en algo, hay un objeto leído. Igual que de caer, ¿no es cierto? Igual que participar, yo participo algo o yo participo un objeto participado, no hay. En cambio, yo leo un objeto leído, yo tengo un objeto tenido, yo espero algo esperado, yo digo un objeto dicho, eso sí se puede. Es decir, estos verbos, al parecer, ¿no? Estos verbos admiten por su significado ciertos objetos. Y por ello, también en sintaxis, esos objetos se van a llamar objeto directo, ¿no? Y así por eso tenemos este tipo de clasificación que a veces suele ser problemática para los estudiantes. Vamos a dar ejemplos de oración, porque yo escribí verbos y el tema es oraciones y no verbos. La mamá esperó a sus hijos. La mamá esperó a sus hijos. Esta oración se clasificaría como transitiva. ¿Por qué? Porque tiene un verbo transitivo. El verbo es esperar. Y ese verbo es transitivo porque aparece un objeto directo. El objeto directo es el objeto esperado, que en este caso son sus hijos. ¿Cómo los podemos reconocer? Porque los podemos reemplazar por los, ya que es masculino. Y este los se va a ubicar antes del verbo, va a ubicarse aquí. Sería la mamá los esperó. Cuando el pronombre los, que es un pronombre clítico, ocurre, ¿no? Se ubica antes del verbo, es un proclítico, como hemos visto ya antes. La mamá los esperó. Entonces, esta sería una oración transitiva
porque hay un objeto o varios objetos en este caso esperados, ¿no? Que son esperados por un sujeto, el sujeto es la mamá. Las intransitivas son aquellas que no admiten ese objeto directo. Tenemos, por ejemplo, los niños participarán en el campeonato. Esta oración es intransitiva porque no admite, en todo caso, el objeto directo. Los niños lo participarán, no se puede decir, ¿no? Si escribimos aquí lo, pues va a sonar un poco extraño, ¿no? Los niños participarán en el campeonato. En el campeonato no es objeto directo, es circunstancial. O sea, el circunstancial es un comodín, ¿no? Porque indica circunstancias. A veces los hablantes nos quieren precisar en qué circunstancia ocurre un evento y lo dicen. Así que puede ocurrir en cualquier tipo de oraciones. Pero este verbo participarán, al no admitir un objeto directo, es un verbo intransitivo y toda la oración también lo es. En los exámenes siempre vienen transitivas e intransitivas. Mi recomendación es que sepan que las intransitivas siempre son verbos de movimiento o de desplazamiento. Ir, viajar, caminar, nadar. Estos verbos como ir, que son todos los parecidos a él, siempre son intransitivos. Otros, los verbos de vida, ¿no? O de ciclos vitales, como vivir, morir, nacer, ¿no? Enfermarse. Estos verbos son también siempre intransitivos. Bueno, dentro de las transitivas, volviendo a las transitivas, aquellas que admiten un objeto, tenemos también unas especializadas que son las reflexivas, en las que el sujeto realiza una acción y esa reacción él mismo la va a padecer, ¿no? Como si fuese un espejo. Por ejemplo, hay acciones donde las personas solo pueden realizarlas hacia ellas y nadie te las puede hacer a ti, tú solo las tienes que aprender, ¿no? A hacer. Por ejemplo, lavarse las manos. Es algo muy importante, es algo que de pequeñitos nos enseñan y de repente la mamá nos lava a nosotros las manos, pero la idea es que aprendamos a lavarnos nosotros mismos las manos, ¿no? Aprender eso. Sin embargo, eso no vemos y eso hay que llamar la atención a los padres. Les enseñan otras cosas, a usar celular y no les enseñan a lavarse las manos. Es algo importante. Por ejemplo, me lavo las manos. Ese tipo de oraciones. Me lavo las manos. Es una oración reflexiva. ¿Cómo lo reconozco? Puedo escribir la expresión a mí mismo o a mí misma. Voy a escribir aquí a mí mismo, pero podría ser a mí misma también. Me lavo las manos. Esta es una oración reflexiva porque la acción de lavar recae sobre mí misma, que soy el sujeto. Puede ser el sujeto tú te lavas las manos, recae sobre ti, o él se lava las manos. O ellos se lavaron las manos. Y lo que nosotros entendemos es que si yo digo ellos se lavaron las manos, no es que uno lo lavó al otro, ¿no? Sino que cada uno se lavó a sí mismo las manos. También hay otro verbo que es me peino, ¿no? Un niño tiene que aprender a peinarse a sí mismo. Aunque claro, hay expresiones donde decimos, bueno, me peinó tal, ¿no? Me peinó la estilista, o hacemos expresiones que no es lo que habitualmente sería, ¿no? Por ejemplo, me pinto las uñas, pero ahora también decimos, me pintaron las uñas. Cambia un poco porque también hay ahora por situaciones del mismo campo laboral, ahora ya uno no se peina si no lo peinan, ¿no? Ahora ya no te pintas las uñas si no te pintan las uñas. O cepillarse los dientes, hasta ahora sigue siendo, ¿no? Algo individual, uno mismo se cepilla los dientes, ¿no? O cepilla el cabello. Esas son las oraciones reflexivas, como yo mencionaba, no todos los verbos tienen esta cualidad. Las recíprocas, ellas más bien sí suponen que hay dos personas distintas que van a realizar la acción y esa acción va a recaer en la otra mutuamente, ¿no? Y por eso se reconoce por el mutuamente. Tenemos el caso de nos ayudamos. Cuando estamos en un salón de clases, nos ayudamos en álgebra, ¿no? Nosotros nos ayudamos en álgebra. Yo hago una parte, mi compañero hace la otra parte, copiamos, desarrollamos ejercicios y de esa forma nos ayudamos.
Eso significa que es mutuamente, que A ayuda a B y B ayuda a A. Se realiza de una forma recíproca, ¿no? Su mismo nombre lo dice. Bueno, y voy a pasar a las siguientes, que son las pasivas reflejas. Su nombre mismo lo está diciendo, son reflexivas, o sea, la acción recae sobre el mismo. Un típico ejemplo es los focos se quemaron. ¿Por qué se dice que es reflexiva? Porque los que inician la acción de quemar son los focos y recae en los mismos focos. O sea, no hay ninguna persona, ¿no?, en su casa que diga, ya me aburrí de estos focos, así que los voy a quemar. Llega un tiempo en que los focos se queman solos. Entonces, estas expresiones son reflejas en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿por qué son pasivas? En el hecho de, en la oración, me lavo las manos, yo soy activo, yo realizo la acción de lavarme las manos. Pero en los focos se quemaron, son pasivos porque no realizan la acción, ¿no? Entonces, aquí viene la idea de una pasiva refleja. Una pasiva refleja lleva la palabra o el pronombre se, lleva, generalmente los sujetos están en número, plural, y el verbo también está en plural con el que concuerdan. Se entiende que los focos son a la vez el sujeto y también son el objeto. Eso ocurre en una pasiva refleja. Podemos tener, además de se quemaron los focos o los focos se quemaron, no importa el orden. Podemos también tener el ejemplo de se pinchó mi llanta, ¿no? A mí también me pasa eso muy a menudo cuando voy en mi bicicleta, mis llantas suelen pincharse porque no veo, ¿no? Y yo suelo decir eso, uy, se pinchó la llanta, ¿no?, o se bajó la llanta, ¿no? Este tipo de expresiones son pasivas reflejas. Bueno, las impersonales, que sería el último tipo de oraciones, tenemos las impersonales que son de verbos atmosféricos, como el verbo llover, ¿no? Este verbo, cuando decimos la oración, en Huancayo llueve mucho, en Huancayo llueve mucho. El sujeto obviamente no es Huancayo, Huancayo es el circunstancial. Tampoco puede ser mucho porque es cantidad. Ambos son circunstanciales. Aquí no tenemos un sujeto. No hay sujeto, no puede ser yo, no puede ser tú. Se entiende esta oración como impersonal porque carece de sujeto. Es difícil encontrar uno. Las oraciones impersonales siempre se van a conjugar en tercera persona y en singular. De tal forma que no será válido decir llueven, sino llueve. Hay otros verbos que también dan la idea de temporalidad, la idea de clima, como es el verbo hacer, en algunos casos. No cuando es yo hago mis ejercicios, sino cuando es hace calor. Hoy hace calor. ¿No? Esta expresión no es lo mismo que hace su tarea. Aquí hace calor, es impersonal, porque no puedo decir yo hago calor o tú haces calor. Se refiere a clima. Y cuando hablamos de clima es entonces un verbo impersonal y debe estar en tercera persona. No podemos decir hago calor y tiene que estar en singular. Hace y no hacen calor. Ahora, hay otro tipo de verbos que también son impersonales, que son los propios, y son aquellos que llevan se. Por ejemplo, se necesita profesores, se busca a este perrito, ¿no? Se requiere esto, y no solamente en presente, puede estar en pasado. Se firmó el acuerdo de paz, ¿no? Y también podría estar en futuro. Estas son impersonales propias que empiezan con se. Tenemos también las impersonales propias que están en plural, como por ejemplo llaman a la puerta. ¿Por qué esto podría ser un impersonal si se supone que está en plural y deberían ser ellos llaman a la puerta? Nos imaginamos la situación, estamos en la casa, tocan la puerta
tocan la puerta, entonces llaman a la puerta, no sabemos quiénes son, no los hemos visto, quizás nos imaginamos quiénes son, pero no los podemos ver. Esta expresión se entiende como impersonal porque es indefinido saber quiénes son. Puede ser una sola persona, no son varias, ¿no? Decimos, tocan la puerta, en realidad es una persona la que toca. Estas también son consideradas impersonales propias. Observando esto, estoy viendo que falta un tipo de oraciones que son las llamadas, están dentro de las intransitivas, están dentro de este grupo y son a veces llamadas cuasi reflejas. He visto en algunos libros que las llaman así. Son cuasi reflejas, pero básicamente son intransitivas, ¿no? Ahora, estas tipos de intransitivas se caracterizan por presentar se también. Presentan este pronombre igual que las impersonales propias. Habíamos dicho que las impersonales son de tiempo, como llover, como hacer, como lloviznar, y también aquellas que son propias, que son aquellas que llevan se o las que llevan plural, como llaman a la puerta. Estas también llevan se, igual que las pasivas reflejas, pero son intransitivas. Son aquellas que no tienen objeto directo, pero llevan se. Por ejemplo, se arrodilló, se enfermó, se fue, se marchó. Este tipo de intransitivas lleva los pronombres se, como se ríe, ¿no? Jonathan se ríe todo el tiempo. Ese reírse no tiene objeto. Yo no puedo decir se lo ríe, ¿no? Solo se ríe. Ese tipo de intransitivas se llaman cuasi reflejas, pero no las vamos a encontrar en el libro de lenguaje. Sí te menciono que aparece en otros libros, en ciertos libros aparece ese nombre, para identificar el tipo de intransitivas que presentan este tipo de pronombres como se, o se fue, ¿no? Se enfermó, ¿no? Son este tipo de intransitivas que llevan ese pronombre. En cambio, las impersonales se necesita. ¿Cuál es la diferencia? Porque puede ser que te pregunten, reconozco una intransitiva de una impersonal. Las intransitivas aceptan sujeto. Yo digo, Jonathan se ríe, pero no puedo decir, Jonathan se necesita. O sea, Jonathan se necesita profesores, ¿no? Solamente diríamos, se necesita profesores, se vende chupetes, se requiere docentes, pero no puedo decir, ¿no? Tal persona se vende chupetes, no se puede decir ello. En cambio, las intransitivas sí aceptan el sujeto. Se ríe, se fue, se arrodilló. Y yo le puedo anteponer un sujeto. En cambio, las impersonales, recuerden por favor que no admiten el sujeto. ¿Ya? Se necesita y punto, no decimos alguien se necesita. Se firmó el acuerdo, pero no decimos tales personas se firmó el acuerdo, no sería tales personas firmaron el acuerdo, ahí ya sería una oración personal. Bueno, con eso terminamos las oraciones según el último criterio, que es según la presencia de este tipo de objetos. Habíamos dicho que son transitivas, que podrían ser o reflexivas o recíprocas. Aparte tenemos las pasivas reflejas, son un punto aparte, igual que las impersonales. Y como había mencionado, las cuasi reflejas es un nombre que se le da en algunos libros para clasificar a un tipo de intransitivas que llevan se, el pronombre se.